Hola, ¿Qué tal, Marisa? ahí está. Bueno, la verdad es que antes de que empecemos todo, ¿no? Pero les voy comentando, yo para esta charla el mes pasado había dicho que íbamos a hablar del espacio postsoviético. Y en el medio cambié de idea, bueno, porque cambié de idea. No me imaginaba que esta semana iba a estallar la guerra en el Nagorno-Karabaj, que hubiera sido un buen tema para tratar hoy. Pero bueno, ya vamos a tratar el espacio postsoviético el mes que viene y veremos qué pasa con la guerra en ese interín. Pero bueno, me parecía que también... Hola Daniel, Hola, ¿qué tal? me parecía que también el tema de los nacionalismos en Europa y la actualidad de la Unión Europea daba para hablar, así que por eso fue la propuesta del tema de hoy. Esperamos un minutito más y vamos a ir después comenzando con la presentación y después con la charla. Mientras tanto aprovecho para tomar unos mates. ¿Te referías a la guerra en Armenia? Sí, en Armenia y Azerbaiyán, entre Armenia y Azerbaiyán. Mm, Yo dije, claro, dije el nombre de la región en donde está sucediendo, pero en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, que bueno, está en puntos de ebullición en este momento, sí, sí. justamente. Pero bueno, que fueron tanto Armenia como Azerbaiyán parte de la Unión Soviética, así que es parte del espacio postsoviético. Hola, Juan. Hola, hola Lucy, hola a todos, hola Hola, ¿cómo Melissa, estás? ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, cuando quieran, arrancamos con la presentación y vamos empezando despacito hasta que se vayan sumando el resto. Ok, bueno, vamos a presentar, todos ya la conocen, pero Melissa Centurión, magíster de Desarrollo Humano de Flaxo, eh, asesora en el Honorable Consejo Deliberante de General Porredón, y lo más importante, colaboradora nuestra en la Biblioteca Revolución de Mayo, que todos los sábados, los primeros sábados de mes, a las 3 de la tarde, ya este es el tercer año, eh, afortunadamente, siempre interesante, nos ofrece estas charlas, bueno, gratuitamente, lo que agradecemos muchísimo porque eh, la Asociación de Amigos ha apostado siempre al conocimiento y a la educación, y esta es una excelente forma de plantearse en dónde estamos, por lo menos a nivel internacional. Así que muchísimas gracias, como siempre, Melissa. Es un orgullo tenerte y esperemos que estemos unos cuantos años más. Esperemos que sí, Lucía. Justamente hace un tiempito recordaba las primeras charlas porque me aparecían en los recuerdos del Facebook. Entonces me recordaba los primeros temas. Y uno de los primeros temas que tratamos hace 2 años fue la fractura de la Unión Europea. Pero en ese momento hablábamos del Brexit. Un Brexit que vamos a hablar está sin resolver todavía. Pero hablábamos ya hace 2 años de la fractura de la Unión Europea y creo que es un tema que está más vigente que nunca. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias a la Asociación por el espacio. La verdad es que es un placer y un gusto dar estas charlas presenciales o virtuales. Eh, la virtualidad nos ha cambiado un poco el público, lo ha ampliado al público, en llegar a personas que no podrían estar en forma presencial porque no están en la ciudad ni siquiera, pero ojalá pronto podamos encontrarnos en la presencialidad. Siempre es más lindo compartir el espacio de la biblioteca, además, para que gente que no la conoce la conozca. Es una hermosa biblioteca para los que no la conocen.
la Biblioteca Revolución de Mayo, aquí en mi barrio, y ojalá podamos muy pronto volver a estar presencialmente ahí. Eso no depende de nosotros, depende de la evolución de la pandemia. Pero bueno, es siempre un gusto estar aquí. Y bueno, hoy con este tema que el planteo, lo planteé de una manera lo suficientemente amplia como para que podamos hablar de las ultraderechas y de los movimientos más nacionalistas, pero también de otras divisiones y fracturas que se están generando en el marco de la Unión Europea. Algunas fracturas que ya vienen de tiempo y otras que se han evidenciado más en los últimos años, sobre todo a partir de la crisis de refugiados del 2015. Pero primero me gustaría iniciar con algunos datos sobre las ultraderechas. Estos movimientos que ultraderechas, extremas derechas, nacionalpopulismos, vamos a ver que los podemos denominar de distinta manera porque además, aunque tienen algunas cosas en común, cada uno de estos movimientos, cada uno de estos partidos políticos tiene características particulares y tiene un discurso particular, pero tienen cosas que tienen en común. La ultraderecha, si la denomináramos de esta manera, hoy en Europa, hace unos meses, en esta etapa de este último año, forma parte de 5 gobiernos europeos y tiene presencia en 22 parlamentos. Es decir, no es un fenómeno menor, no es un fenómeno marginal o de un grupo de extremistas locos, por decirlo como a veces se los denomina, ¿no? Es verdaderamente un fenómeno que crece. Entonces, algunos datos de algunos países, tengo el dato de casi todos los países de la Unión Europea, pero para no hacerlo demasiado largo. Por supuesto que todos sabemos en el último tiempo, no solo la emergencia, sino el crecimiento que ha tenido Vox en España, que tuvo más del 15% de los votos y tiene 52 bancas en el Parlamento. Vox, un partido político que reivindica la dictadura de Franco, para ser claros. En Italia, la Liga de Matteo Salvini, que fue parte del gobierno hasta hace poco, en la coalición con el Movimiento 5 Estrellas, y con una postura muy específica respecto de las migraciones, pero también con una herencia de la Liga Norte, que era un partido bien de la extrema derecha que prácticamente quería fracturar Italia. Quería que la Padania, el norte de Italia, se fracturara del sur. En Francia, bueno, la Liga de Matteo Salvini hoy no es parte del gobierno, pero es la tercera fuerza más importante en la Eurocámara. El Parlamento Europeo, los europarlamentarios, bueno, la tercera fuerza más importante es la Liga de Matteo Salvini. Es decir, si bien hoy no forma parte del gobierno italiano, sigue teniendo un apoyo importante dentro de Italia y tiene una representación muy importante en la Cámara, en la Eurocámara o en el Parlamento Europeo. En Francia, el Frente Nacional o Agrupación Nacional, porque le han cambiado el nombre, de Marine Le Pen, un partido histórico, no es nada nuevo el Frente Nacional en Francia, pero recordemos, Marine Le Pen llegó a la segunda vuelta con Macron, y el año pasado a Marine Le Pen fue considerada la mujer más influyente de la sociedad francesa. Es decir, un peso específico. Lo hicieron algunas encuestas hace un tiempo en Francia. Bueno, si hoy fueran las elecciones entre Macron y Marine Le Pen, ¿a quién votarían? Ganaba Macron, pero 55-45. Es decir, sigue habiendo una base de apoyo muy, muy fuerte hacia el Frente Nacional dentro de Francia, y en la medida en que el gobierno de Emmanuel Macron pierde apoyos o está en momentos críticos, este apoyo al Frente Nacional crece. En Alemania, Alternativa por Alemania, la AfD, como la conocemos por su sigla, en las últimas elecciones tuvo el 12,6% de los votos y se convirtió en la tercera fuerza electoral. Es un partido que nace casi como un partido neonazi,
que tuvo que ocultar un poco este discurso, porque es un delito además mostrar simbología nazi en Alemania, pero que su pensamiento se asemeja a un neonazismo. Bueno, hay muchos en Bélgica, en los Países Bajos, en la República Checa, en Eslovaquia, en Polonia, en Eslovenia. Donde han tenido más éxito las ultraderechas, sin duda, es en Hungría, donde gobierna la extrema derecha con Víctor Orbán. Y no solo, fíjense aquí en Hungría lo que sucede, no solo Víctor Orbán pertenece a un partido de la extrema derecha, podríamos decir, sino que la segunda fuerza electoral está más a la derecha que Víctor Orbán. Es decir, es la extrema derecha y la extrema derecha, por decirlo de alguna manera, quienes hoy tienen la mayor representación popular en Hungría. En Austria también, el Partido de la Libertad de Austria, el FPO, fue parte de la coalición de gobierno hasta hace muy poco tiempo y dejó de ser parte de la coalición, pero por un caso de corrupción, no por su discurso de derecha. Lo mismo crece las extremas derechas en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, en Estonia, en Letonia. En casi todos los países europeos son muy, muy poquitos aquellos donde la extrema derecha no tiene fuerza. Uno es Grecia, donde hubo un partido, Amanecer Dorado, que tenía algo de apoyo popular, pero esto fue decayendo en los últimos años. Y algunos países, pero muy pequeños, Malta, Chipre, Luxemburgo, donde la extrema derecha no está, pero en casi todos los países europeos no solo están, sino que tienen representación parlamentaria y han ido creciendo año a año en las elecciones. Estos fueron algunos datos como para mostrar, si alguien quiere los datos concretos, después se los paso, los datos concretos de cada país, pero lo cierto es que esto lo que muestra es un fenómeno que se da en el marco de la Unión Europea, que es el crecimiento, que yo no lo quiero llamar extremas derechas, porque algunas no lo son y todas tienen características diferentes, sino que los voy a llamar nacionalpopulismos. Es decir, son populismos nacionalistas, los populismos de derecha, porque además estas formaciones políticas se caracterizan por un discurso populista de derecha. ¿Qué características tienen en común todos estos partidos políticos? En primer lugar, a ninguno de ellos les gusta que lo llamen extrema derecha. Ellos no se autodenominan de esa manera, prefieren que lo llamen movimiento nacional, derecha nacional, movimientos patrióticos. No se hallan de alguna manera en esa etiqueta de la extrema derecha, porque entienden además que esa etiqueta está mal vista, está deslegitimada. Cultivan estos movimientos la utopía de una sociedad cerrada. Esta va a ser una característica de casi todos estos movimientos. Buscan volver a una sociedad cerrada, tienen discursos anti-globalización, pero por sobre todas las cosas anti-inmigrantes. Es decir, y ahí vamos a encontrar uno de los momentos, vamos a ver después una seguidilla de momentos que fortalecieron a estos movimientos, pero el discurso es anti-inmigrantes. Específicamente suele ser anti-inmigrantes islámicos, anti-musulmanes. Acá dice Juli que tiene razón, alto nivel de xenofobia, exactamente. Hay un alto nivel de xenofobia en algunos de estos movimientos, incluso racismo, y sobre todo la utopía de volver a una sociedad anterior, si se quiere, a una sociedad en una edad de oro, tienen una utopía del pasado, de volver a, en el caso de Hungría, por ejemplo, ¿no? Víctor Orbán, que habla mucho de volver a los valores húngaros. Entonces, esa idea de que el tiempo pasado fue mejor. Identifiquémoslo con Donald Trump, Make America Great Again. Hagamos América grande de nuevo. Bueno, este discurso de Donald Trump se asemeja en algunas cuestiones a los discursos de los movimientos nacionalistas europeos. Claro, ¿qué sucede en Europa? Hay una Unión Europea.
Entonces vamos a ver que esto es lo que también va a formar parte del discurso de los movimientos nacionalistas o nacionalpopulistas. Un discurso anti-Unión Europea. Es decir, querer salirse en algunos casos de la Unión Europea o que la Unión tenga menos injerencia en los asuntos internos de los estados. A estos movimientos en general sienten que la sociedad está en decadencia y que el Estado está agravando este hecho, ¿no? Creen que tiene una misión salvadora, que el líder va a salvar al pueblo, sea cual sea ese líder, ¿no? Y que en este salvar al pueblo, ellos son la élite de recambio. Este concepto, ¿no? Este concepto del nacionalpopulismo se fue extendiendo en Europa y le va a dar potencia a las extremas derechas. Hay una crítica en estos grupos a lo que es la sociedad posmoderna, una crítica a la globalización, una crítica al multiculturalismo y esta idea de la globalización que genera que haya personas de distintas culturas y sobre todo van a enfocar sus temores y sus odios en los árabes musulmanes. Y va a aparecer también otro grupo poblacional que lo vamos a encontrar más en el este de Europa, los gitanos. El desprecio y el odio en muchos casos hacia la comunidad gitana. ¿Por qué? Porque en países del este de Europa las comunidades romaníes son originarias de allí, ¿no? Pero aparecen como el otro. Esos grupos de la población que tienen discursos que rozan lo que se les ocurra, ¿no? Pero decir que los gitanos no contribuyen a la sociedad, que las mujeres gitanas, en realidad, bueno, no quiero decir malas palabras, ¿no? Pero un discurso muy, muy fuerte hacia estas comunidades. Entonces, claro, si pensamos, bueno, pero son grupos extremistas, tienen discursos de odio, no deberían ser parte de la escena democrática, pero lo son. Son partidos políticos, tienen representación electoral y esta representación va creciendo. Entonces, más que juzgar, lo que tenemos que hacer es entender. Entonces, comprender, bueno, cómo llegó Europa a esto y cómo las extremas derechas fueron creciendo a lo largo de las últimas décadas. Este fenómeno de estos movimientos nacionalpopulistas o extremas derechas empieza a crecer en la década del 70. A ver, nacionalismo tuvo siempre Europa. Estoy diciendo este fenómeno nuevo, estos nuevos nacionalpopulismos o los nuevos nacionalismos. No me estoy refiriendo a los nacionalismos clásicos, sino a estas formaciones políticas. En las primeras décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto por lo que dejó la Segunda Guerra Mundial, los movimientos nacionalistas quedaron muy desprestigiados. Pero a partir de la década del 70 y de la década del 80, van a empezar a nacer movimientos nacionalistas, pero sobre todo como una crítica al estado de bienestar. Y como una crítica a algunas políticas que empezaban a ser globalizantes, ¿no? Comenzaba un poco el proceso de globalización. Pero esto se va a profundizar en la década del 90. ¿Por qué en la década del 90? Porque la década del 90 va a ser la de la emergencia en todo su esplendor del proceso de globalización y del crecimiento de la inmigración en la Unión Europea. Primero se va a conformar la Unión Europea. En 1990 se firma el Tratado de Maastricht y se conforma la Unión Europea. Primero era la Unión Europea de los 15, esa Unión Europea va creciendo, pero Europa como continente va a ser receptor de inmigrantes durante la década del 90. Va a recibir una gran cantidad de inmigración en los 90 y en los 2000. Y en el 2001 fue el atentado de las Torres Gemelas. Y el atentado de las Torres Gemelas lo que generó fue el temor al musulmán, el temor al terrorista.
Y este temor se transformó también en odio y en islamofobia. Porque a la xenofobia hay que sumar la islamofobia, específicamente dentro de Europa. Esto de todos modos seguía siendo algo marginal, es decir, no tenía tanta potencia política, hasta que en el 2008 explota la crisis económica y financiera en Estados Unidos, que inmediatamente se traslada a Europa. Y en Europa esto va a provocar varias cosas. Lo primero es que va a provocar la crisis económica, una reducción del bienestar, de la calidad de vida de los europeos, que perdieron sus empleos, que tenían dificultades económicas. El estado de bienestar comenzó a ser desmantelado de alguna manera. Pero además, a partir de esta crisis económica, los europeos van a mirar con más recelo aún a los migrantes, porque el migrante empezaba a ser el que se quedaba con su trabajo. El inmigrante me roba mi trabajo, además de que puede ser un terrorista, me roba mi trabajo. Y esto se va a potenciar con el correr de los años y a partir del 2011 con las primaveras árabes. Entonces, sigue creciendo dentro de la población, no hablo de los partidos políticos, el europeo de a pie, el francés, el alemán, el español, el italiano de a pie, que empieza a ver en el árabe, en el musulmán, en el inmigrante, sobre todo en los inmigrantes provenientes de los países árabes, porque además eran muchos, y también en los inmigrantes provenientes de África subsahariana, pero sobre todo los inmigrantes de los países árabes, del norte de África, de otros países de Oriente Medio, empiezan a verlo como un enemigo a este inmigrante. Y además había otro temor, que era que los musulmanes, por cuestiones sociales, religiosas, suelen tener una tasa de natalidad alta. Tienen varios hijos. Las familias tienen un promedio de 4 hijos. Y en Europa la tasa de natalidad en las últimas décadas ha decaído notablemente. Hay países donde directamente no se llega a 2 hijos por familia. Entonces también empieza a crecer un temor a que si los musulmanes seguían quedándose en Europa, en algún momento iban a ser más árabes musulmanes que europeos, porque se reproducían mucho, ¿no? Esto como entra el discurso. A la par de esta situación, también a partir del 2008, y por la aplicación de las políticas de ajuste económico, los planes de ajuste económico que se implementaron en la Unión Europea, empieza a crecer también los movimientos euroescépticos y eurofóbicos. Movimientos que, en el caso de los euroescépticos, criticaban cómo funcionaba la Unión Europea. Pero en el caso de los eurofóbicos planteaban que había que irse de la Unión Europea. Eso es lo que termina luego en el Brexit, ¿no? Los eurofóbicos triunfan en Gran Bretaña. Pero esto no va a provenir solo de movimientos de derecha, también va a haber partidos políticos o movimientos de izquierda críticos de la Unión Europea, como Unidas Podemos en España, Syriza en su momento en Grecia. ¿Por qué? Porque las críticas en ese momento hacia la Unión Europea tenían que ver fundamentalmente con los programas de ajuste económico y con que los estados no podían tomar decisiones de política económica, se lo imponía todo la Troika. Lo imponía todo la Troika y lo imponía toda Alemania, además. Miren, justamente estaba revisando hoy un libro de Ulrich Beck, un sociólogo alemán que falleció hace algunos años, pero que escribió varios libros sobre Europa, y el último libro que escribió, lo escribió en el año 2012. Ya había pasado algunos años de la crisis económica y él analizaba cómo la crisis económica estaba afectando a la Unión Europea. En el 2012, hace 8 años atrás, fue el último libro que escribió, después escribió papers, artículos, no llegó a escribir otro libro antes de fallecer, pero hace 8 años atrás Beck decía, ahora de repente Europa tiene un teléfono, está en Berlín y por el momento le pertenece a Angela Merkel.
Lo dijo hace 8 años Ulrich Beck. Creo que está más vigente que nunca. El teléfono de Europa sigue estando en Berlín. Igual, a mi entender, el liderazgo de Angela Merkel cambió un poco y podría decir que incluso ha mejorado en estos últimos años respecto de las propuestas para la Unión Europea. Su liderazgo ha sido siempre fuerte, pero en esta etapa que decíamos de la crisis económica, el liderazgo alemán lo que buscaba era planes de austeridad. Para los europeos que sufrían porque no tenían trabajo, para los europeos que se quedaban sin protección del Estado, para los griegos, por ejemplo, que perdieron su jubilación o que se la redujeron a la mitad, la Unión Europea era una cosa que estaba muy lejos, que estaba en Bruselas, atendida por funcionarios que no había elegido nadie y que no le permitía a sus gobiernos, a sus gobiernos nacionales, a los presidentes o primeros ministros, sobre todo porque en Europa son mayoritariamente sistemas parlamentarios, no le permitía a sus primeros ministros tomar las decisiones. Es decir, todas las decisiones económicas las tomaban estos funcionarios en Bruselas. Y esto generó un descreimiento en la Unión Europea por parte de la ciudadanía en general, que fue capitalizado por estos movimientos nacional populistas o de las extremas derechas. Capitalizaron el descontento por la situación económica que atravesaban la ciudadanía y por encontrar que sus gobiernos no les podían dar respuesta. Esto, por ejemplo, aunque justamente en Grecia la extrema derecha no creció, es muy evidente en Grecia, donde la ciudadanía había puesto todas sus esperanzas en el gobierno de Alexis Tsipras, de Syriza, en su momento, y la verdad es que se vio totalmente desilusionado los griegos, porque Syriza no pudo hacer nada de lo que había prometido. Tuvo que agachar la cabeza a Grecia y cumplir con los mandatos de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, en cierta medida esto ponía en crisis para qué sirve la Unión Europea. Es decir, durante todos los años anteriores, para los ciudadanos de la Unión Europea, ser europeo, ser ciudadano europeo, era tener un Estado que te proteja. Porque además estaba basado en un modelo de Estado de bienestar, Europa. El Estado te protegía, pero a partir de la crisis económica del 2008, el Estado ya no te protegía más. Esta situación se va a agravar además, me olvidé de algo en el 2005, que es un dato nada más, pero que no es menor. En el 2005, la Unión Europea, que venía en este afán de seguir creciendo, no solo ampliándose hacia el este, sino también de ir profundizando cada vez más la Unión, es el sistema de integración más completo que existe en el mundo. No hay otra unión económica y monetaria en el mundo. Entonces, seguía ampliando esta idea y plantearon tener una constitución europea. En el 2005 se votó y esta elección fue rechazada de plano, de lleno, por Francia y por los Países Bajos. La Constitución Europea no prosperó y en ese momento ya se hablaba de que era un golpe fuerte para la Unión Europea esto. Es decir, ahí pesaba la soberanía nacional, los Estados-nación, por sobre la Unión. Está bárbara la Unión Europea, decían los franceses y los holandeses. Muy linda la Unión Europea, pero quiero seguir teniendo mi propia Constitución. Eso ya fue un parate a los intentos de avanzar en esta unión con una constitución. Entonces decíamos, 2008-2009 está ya la crisis económica. Esta crisis económica es capitalizada por estos movimientos nacional populistas y el momento culmine quizás llega a partir del 2015. ¿Por qué? Porque a partir del en el año 2015 puntualmente se va a vivir lo que se llamó la crisis de los refugiados. A partir del 2011, con las primaveras árabes y el inicio del conflicto en Siria, van a comenzar a llegar a Europa inmigrantes o refugiados provenientes de estos países que estaban en conflicto. Fundamentalmente llegan desde Libia y llegan desde Siria.
Los inmigrantes que llegaban desde Libia son los que cruzan el Mediterráneo. Y que muchas veces hasta hoy encontramos los barcos, las barcazas, los naufragios, y que llegan fundamentalmente a las costas de Italia. Van a llegar fundamentalmente a las costas de Italia. Y los inmigrantes de Siria llegan más por tierra a través de Turquía. Entran por el este de Europa. Pero en esta búsqueda de llegar a la Europa más desarrollada, que es lo que busca todo inmigrante, ir a los países donde se está mejor, terminan quedándose en Grecia. Entonces, Grecia e Italia se van a convertir en los países de Europa con mayor cantidad de inmigrantes y refugiados, con campamentos de refugiados enormes. Hace muy poquito se incendió un campamento de refugiados en Grecia, habrán visto en las noticias, el campamento de Moira, una tragedia, pero una tragedia que demuestra que ese campamento de refugiados, por ejemplo, estaba preparado para 1/3 de la cantidad de refugiados que tenía. Tenía 3 veces más refugiados que los que estaba preparada la infraestructura. Lo cierto es que Grecia e Italia recibían a los refugiados y el problema, que se va a relacionar con la nueva propuesta que hay sobre los inmigrantes y refugiados, es que Grecia e Italia, primero, habían sido los países más afectados por la crisis económica. Estaban en una situación económica precaria. Grecia continuaba con los planes de ajuste del FMI. Italia también tenía problemas presupuestarios importantes. Y por otro lado, resultas de los acuerdos de Dublín, un tratado firmado por los países europeos, el país a donde llega el refugiado es el que se tiene que hacer cargo del refugiado. Bueno, acá me llegan algunas ya preguntas, pero las dejo para después, ¿no? Las voy a leer, pero las voy a leer después. Entonces, decíamos, estos países recibían centenares de miles de refugiados. 2015 fue el año crítico en la cantidad de refugiados que recibió Europa. Y además tenían una situación económica precaria. Y además, por sobre todas las cosas, no se distribuían las responsabilidades entre todos los miembros de la Unión Europea de igual manera. Entonces Grecia e Italia, desde ese momento que se quejan diciendo, bueno, pero ayúdennos. Y no es ayúdennos mandándonos unos mangos. Es ayúdennos tomando reubicación de refugiados. No podemos hacernos cargo de tanta cantidad de refugiados. Esto, por ejemplo, va a ser una de las cosas que haga que en Italia crezca el apoyo a la Liga o ex Liga Norte de Matteo Salvini. Es lógico que los italianos no quieran recibir más inmigrantes o más refugiados, porque han recibido muchos. Entonces, la crisis de los refugiados y la cantidad de refugiados que van a llegar a Europa va a tener otro condimento. El conflicto sirio se va a ver marcado por la emergencia del Estado Islámico, ISIS, Daesh, como lo queramos llamar, grupo terrorista de los peores para mí que han existido, de los más brutales. Bueno, empieza a crecer el temor dentro de Europa porque se van a dar una sucesión de atentados en Europa también. Producto del ISIS, no producto de ISIS, como sea. Para los europeos, un inmigrante o un refugiado que viene de Siria puede ser un terrorista. Entonces, esto también va a fortalecer a los discursos de extrema derecha o nacional populistas, porque el otro no es solamente un otro diferente, un otro musulmán, un otro árabe, es un otro que puede ser un terrorista y que está dentro de mi país y que ya cometieron atentados. ¿Por qué? Porque después del 2001 sí tuvimos el atentado en España, pero luego no hubo otros atentados en el resto de Europa. En cambio, en los últimos años se han visto múltiples atentados. Algunos los adjudican a los lobos solitarios. Bueno, era un loco y después el Daesh se lo adjudicó. Sea como sea, para el francés, para el italiano, para el alemán,
son terroristas adentro de su país que causan víctimas. Entonces, la situación de los refugiados y la situación económica, que siguió siendo un motivo de preocupación en la periferia europea durante todos estos años, hizo crecer a los movimientos nacionalistas o nacionalpopulistas. Y además decíamos el peso económico de sostener a los refugiados, ojo, porque eso no es menor. No es menor el peso económico que implica tener que bancar un campo de refugiados. Lo hacen mal. En Italia está metida la mafia y se chorean la guita. Sí, todo lo que digan es verdad. Pero igualmente, aunque no tengan la infraestructura suficiente, aunque falte un montón, sigue siendo un gasto enorme para países que están en una situación económica compleja. Y la ciudadanía empieza a pensar en términos de, a mí el Estado no me protege, o yo no tengo trabajo, o a mí me recortaron mi pensión y tienen que mantener a estos refugiados árabes. Así es como va creciendo el discurso. Porque además el discurso de las derechas y de las extremas derechas es un discurso simple y un discurso que además en esta última década se ha nutrido de las redes sociales, como todos, ¿no? Porque las redes sociales son utilizadas por todos los movimientos políticos, pero las extremas derechas hacen un uso específico de estas plataformas, de estas redes sociales, y con un discurso sencillo y simple. Los inmigrantes son el problema, los inmigrantes te roban el empleo, los inmigrantes son terroristas. Y los inmigrantes vienen a terminar con tu cultura, vienen a imponerte la suya. Incluso, fíjense que yo por acá tenía un dato que me pareció muy particular. En los Países Bajos hay un partido, el partido político de la extrema derecha es Foro por la Democracia, además usan mucho la palabra democracia, ¿no? Foro por la Democracia, Partido de la Democracia. Su líder se llama Thierry Baudet y él dijo, los migrantes cuyas opiniones no concuerdan con la civilización occidental deberían ser deportados. Es decir, la idea de la civilización, volvemos a hablar del choque de civilizaciones Huntington, ¿no? La idea de hay que preservar a la civilización occidental y estos que vienen de afuera tienen otra civilización y quieren cambiar nuestros valores y quieren alterar nuestra cultura. Todo esto además se va a cristalizar en el punto del nacionalismo y de las críticas a la Unión Europea, se va a cristalizar con el Brexit. Porque el Brexit, la salida que nunca es salida, es la historia sin fin del Brexit, es el cuento de la buena pipa el Brexit. 4 años llevamos hablando de lo mismo y no se termina de resolver nunca. Pero, ¿qué va a demostrar? ¿Qué veían los británicos en ese caso? Los británicos veían dos cosas. Por un lado, ellos sentían que aportaban más a la Unión Europea de lo que la Unión Europea les aportaba a ellos. Y por otro lado, por no ser parte de la zona euro, porque nunca los británicos dejaron su moneda, los excluían de la toma de ciertas decisiones. Había como un club de los que eran parte de la zona euro y esos eran los que tomaban las decisiones. Un poco por esto, un poco por aquello, otro poco por los inmigrantes, la ciudadanía británica termina en el 2016 aprobando la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el Brexit, el famoso Brexit, que no solo va a ser la salida de un país de la Unión Europea, es la salida de un miembro fundador, es la salida de uno de los estados que fundó la Unión Europea, aunque no haya sido parte de la zona euro. Entonces, esto le da como otra potencia a la toma de esa decisión. Una decisión que, dijimos, 4 años llevan dando vueltas, hace 4 años que tomaron la decisión y no pueden irse o no saben cómo irse. No es que no pueden irse, no saben cómo irse. En estos últimos tiempos, en estas últimas semanas justamente, Boris Johnson dijo que
presentaba una nueva propuesta ante el Parlamento británico que se oponía a lo que había acordado con la Unión Europea, lo cual no solo marca una inseguridad jurídica total, sino que los europeos le dijeron, dejémonos de juegos, basta. Vos ya tomaste la decisión de que te vas a ir, bueno, resolvé cómo te vas a ir. Y listo, nos vimos. La semana pasada, entrevistando a un economista que vive en Londres justamente, él me comentaba que en realidad los británicos no están tomando dimensión del efecto económico que va a tener para Gran Bretaña irse de Europa, de la Unión Europea, si se van sin acuerdo. Si se van sin un acuerdo económico, aduanero, arancelario, esto hundiría la economía británica. Pero los británicos no toman dimensión de eso todavía. De todo modo, como pasó tanto tiempo, un poco también los británicos están hartos de la incertidumbre. Bueno, algunos ya no saben ni para qué se querían ir de la Unión Europea. Un poco pasa eso en algunos británicos. Bueno, ¿para qué queríamos irnos? En algún momento, no sé cuándo, ahora Boris Johnson extendió el plazo hasta el 15 de octubre. No sabemos cuándo, pero algún día el cuento de la buena pipa va a terminar y Gran Bretaña se va a ir de la Unión Europea. En su momento, cuando Gran Bretaña tomó esta decisión en el referéndum, Thierry Meyssan, que es un intelectual francés, dijo que para cuando Gran Bretaña se fuera de la Unión Europea, no iba a haber Unión Europea de la cual irse. Planteando un poco que la crisis en la que iba a entrar la Unión Europea iba a terminar fracturándola de alguna manera. Y ojo que hoy vemos una Unión Europea quizás más fuerte, pero en el fondo está extremadamente fracturada. Se me está pasando la hora y quiero ir a justamente los temas bien de actualidad, pero hoy, justamente en estos tiempos, la Unión Europea tiene dos desafíos principalmente, producto de la pandemia, porque si Europa tenía problemas, lo agarró la pandemia. Voy a hacer un paréntesis, que para quienes me conocen más saben que lo digo siempre. Los europeos fueron llorones igual con los refugiados. Turquía tiene 3 millones de sirios y no se queja tanto. Pero bueno, en cada país impacta distinto. Pero para mí han hecho una exageración del impacto de la cantidad de refugiados que han recibido. Hoy la Unión Europea se enfrenta a dos grandes decisiones. Una ya la tomó, el tema es cómo la va a ejecutar, que es el plan de salvataje económico. El plan de salvataje económico que, producto de la pandemia y la brutal crisis económica que atraviesa el mundo y que castigó duramente a algunos países de la Unión Europea, era necesario. Ahí es donde digo, Merkel aprendió de algunas cuestiones y la propia Merkel que imponía austeridad en el 2009 y en el 2010, hoy es la misma Merkel que dice, de esta salimos todos juntos y nos tenemos que ayudar. Ya no habla de la austeridad que hablaba en el 2009 o 2010. Este plan de salvataje económico que se aprobó, no se aprobó de una forma sencilla, costó muchas negociaciones, porque ahí apareció un grupo. Hay dos grupos que uno puede identificar claramente dentro de la Unión Europea, vinculados a estas dos disyuntivas o estos dos desafíos que tiene la Unión de cara al futuro. En lo que tiene que ver con la cuestión económica, hay un grupo que se llama los cuatro frugales, que son Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia. Y se le suma un poquito a veces Finlandia. Estos países son los que piden austeridad. Bueno, te prestamos la plata, pero tenés que ser austero, o te prestamos la plata, no te la vamos a dar. ¿Esto por qué? Porque en la propuesta de salvataje económico, propuesta elaborada por el eje franco-alemán reeditado, de Merkel y Macron, esta propuesta incluía, dentro de los 750.000 millones de euros del plan de salvataje económico, que 500.000 millones de euros fueran en forma de subsidios, es decir, que no tuvieran devolución.
tuvieron que negociar. La negociación que iba a llevar un día o 2 días terminó durando 4 días la cumbre. Negociaron porque los 4 frugales dijeron que no, que tanta plata sin devolver no. Y al final el monto quedó en 400.000 en forma de subsidios y 350.000 en forma de préstamos. Pero, ojo, que no nos engañe el tema de que sean subsidios. Primero que esta plata, ¿de dónde va a salir? Esta plata va a salir de que la Unión Europea como unión va a tomar deuda. Va a contraer deuda, va a sacar bonos al mercado internacional y va a tomar deuda. Entonces, esa deuda la van a terminar pagando todos en algún momento. Pero además, aún en estos fondos que les dan, entre comillas, gratuitamente, o como subsidios, hay condiciones. Les pusieron como nombre Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia. Planes que van a transferir dinero que se va a gastar en un lapso de 4 años. Los estados que van a ser más beneficiados van a ser España e Italia, porque fueron los más afectados por la crisis sanitaria del COVID. Entonces, tienen que ser los que reciban más fondos. Pero no les van a dar el dinero así nomás. Tienen que presentar un plan con propuestas específicas que las tiene que aprobar la Comisión Europea, tienen que ser aprobadas en Bruselas y tienen que ser ratificadas por la mayoría de los miembros de la Unión Europea. Y además les piden reformas estructurales. Bueno, yo te doy la plata, pero por ejemplo a España le piden que contenga el déficit, flexibilización laboral, garantizar la sostenibilidad de su sistema de pensiones. Es decir, sí, te doy el subsidio, pero no es que no hay condicionamientos. ¿Son más flexibles y más leves que en el 2010, 2009? Sí, son mucho más flexibles y más leves. Pero no es un plan de salvataje económico, va a llover dinero así para cualquier cosa. Además hay áreas estratégicas que prioriza la Unión Europea donde hay que invertir ese dinero. Y sin reformas no hay fondos. Es así de claro. Bueno, aquí los más beneficiados son España e Italia y aparece, la propuesta la hacen Alemania y Francia y aparecen como opositores que terminan negociando los 4 frugales. Y la otra disyuntiva y el desafío, que ese todavía no se aprobó, recién se acaba de presentar, es el nuevo pacto por la migración y el asilo. El nuevo pacto de migraciones de la Unión Europea que distribuye las responsabilidades entre los países del bloque, es una reforma a los convenios de Dublín, una reforma importante a estos convenios de Dublín. ¿Qué es lo que plantea este nuevo pacto? Que no puede recibir igual Europa tanta cantidad de refugiados que no tengan tramitada su solicitud de asilo, que estén en condiciones irregulares. Entonces lo que se propone en este pacto es acelerar el tratamiento de los pedidos de asilo y las demandas migratorias y que cuando cuando se otorga el pedido de asilo como refugiado, bueno, nos repartimos los refugiados entre todos, dicen. No van a quedar ahora en Italia o en Grecia, sino que los repartimos entre todos los miembros de la Unión Europea. Y si hay algún país que no está dispuesto a recibir demandantes de asilo o inmigrantes, va a tener que poner la plata para devolverlo a su país de origen. Ahí los más beneficiados, entre comillas, de alguna manera, son Grecia e Italia, porque son los que tienen el mayor peso de los refugiados e inmigrantes irregulares hoy en día. Pero aparece otro grupo, que es el grupo de Visegrado. El grupo de Visegrado está conformado por Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa. Allí donde las extremas derechas son muy fuertes, en Hungría gobiernan, y en los otros 3 países tienen mucha fuerza. El gobierno de Polonia es de una derecha nacional populista, y en República Checa y Eslovaquia son muy fuertes estos partidos, y ellos dicen no, nosotros no queremos inmigrantes,
y los centros donde se recepcionan los migrantes tienen que estar afuera. Tenemos que hacer convenios con Libia, con Siria, no queremos que entre nadie acá. Son absolutamente anti-migraciones. Entonces, aquí esto realmente, bueno, justo en esta última semana, hace una semana, el grupo de Visegrado se reunió con la presidenta de la Comisión Europea y le planteó que ellos no están dispuestos a este nuevo pacto, que les parece que no cambia las cuestiones de fondo y que quieren algo que vaya mucho más a fondo. Esta es la propuesta que está defendiendo también Alemania. Este nuevo pacto está promovido por Angela Merkel. Entonces, ya hablando así nos estamos encontrando con Gran Bretaña que se va, con el grupo de Visegrado, con los 4 frugales, con el eje franco-alemán. Un poco una Europa absolutamente fracturada. Y donde los nacionalismos pueden capitalizar este momento y pueden capitalizar el descontento popular. Estos nacionalpopulismos, estas extremas derechas, capitalizan el descontento por la situación económica, por la situación migratoria, capitalizan también el descontento hacia la Unión Europea, las críticas que ha tenido la Unión, y en este momento también pueden capitalizar otra cosa más, que es que durante estos últimos 6 meses o 7 meses, desde que inició la pandemia, al menos en los países occidentales, desde marzo, en estos últimos 6, 7 meses, lo que creció también es un discurso antiglobalización, porque se culpa de la globalización, algunos encuentran en la globalización el origen de la pandemia, ¿no? Si el mundo no estuviera tan globalizado y no hay que dejar entrar a los chinos, no hay que dejar entrar, hay que cerrar las fronteras, hay que... Bueno, todo esto, este discurso antiglobalización que creció en estos últimos 6 meses, también lo capitalizan estos movimientos dentro de la Unión Europea, en la disputa entre globalistas y nacionalistas, en la disputa que Ulrich Beck decía hace 8 años en ese librito, miren, es un librito cortito, pero si se consigue, la verdad se los recomiendo, se llama Una Europa Alemana. Es un librito chiquitito y claro, tiene datos viejos, sí, porque tiene 8 años, pero volviendo a retomarlo estos días, ¿cuánto que dijo Beck hace 8 años sigue vigente? En ese libro planteaba que la disyuntiva, una de las disyuntivas de Europa era más Europa o más Estado-Nación. Que el debate se daba entre los arquitectos de Europa o los europeístas o los globalistas y los defensores del Estado nacional o los nacionalistas. Bueno, esta sigue siendo la fractura y la disputa interna dentro de la Unión Europea, que no sé en qué va a derivar. La realidad es que para la Unión Europea haber aprobado el plan de salvataje económico fue una buena noticia en términos de que si no lograba aprobarlo estaba yendo directamente hacia su desaparición la Unión. Aprobarlo fue una buena noticia, sí, ahora no es suficiente. No es suficiente si la Unión Europea quiere permanecer como unión. Bueno, eso será una decisión que tomarán los propios europeos. Nosotros podemos decir que es maravillosa la Unión Europea y los europeos podrán decir, no, la verdad que ya no me gusta más la Unión Europea y la queremos disolver. Por supuesto que para los países que son parte de la zona euro es mucho más difícil irse de la Unión Europea. Fíjense que si es difícil para Gran Bretaña, que después de 4 años no lo logró, si sos parte de la zona euro estás al horno. Porque si te vas de la Unión Europea, ¿qué haces? Volver a, no sé, los españoles vuelven a tener pesetas, los griegos vuelven al dracma, tenés que volver a tu vieja moneda y reinsertarte en el sistema internacional financiero, económico, con una moneda nueva. Es mucho más complejo para los miembros de la zona euro. Pero para los países, por ejemplo, pienso del grupo de Visegrado, de la Europa del Este, que no son parte de la zona euro, esto en algún momento puede significar un quiebre, decir, bueno, ya está, me cansé de la Unión Europea, me voy. No llevan tantos años en la Unión Europea y no han recibido todos los beneficios que les prometieron en su momento, económicos sobre todo. Con lo cual esto podría empujar a los europeos del Este a fracturar la Unión.
Un punto más y abro el debate como siempre. Y arranco primero por las preguntas que ya fueron llegando por el chat y los animo a que pueden dejar preguntas o comentarios por el chat o después abrir el micrófono. Pero otra cuestión que por ahí no la planteé, pero que es importante tener en cuenta, es que no son lo mismo los movimientos nacionalistas del este de Europa que los movimientos nacionalistas del oeste o de la Europa más occidental. Los movimientos de la Europa del este, en algunos casos, tienen rememoran, no sé, en Austria el nacionalpopulismo rememora la etapa del Imperio Austrohúngaro. Lo mismo en Hungría. Y en los países que eran parte de la Unión Soviética, ese nacionalismo, en los países bálticos, por ejemplo, en Estonia, Letonia, Lituania, el nacionalismo tiene que ver también con despegarse un poco de la identidad soviética y despegarse de la influencia rusa en algunos casos. Es un nacionalismo que también crece desde ahí, desde incluso generar un sentimiento nacional donde nunca lo hubo. Ucrania, por ejemplo. Crear una identidad nacional en un Estado que nunca tuvo identidad nacional. Algunas cuestiones más complejas suceden por estos días, decíamos, entre Armenia y Azerbaiyán también. Esos dos países ya sí, con una identidad nacional y una identidad étnica mucho más clara. Pero en países como Ucrania, Letonia, Estonia, Lituania, quizás no había una identidad nacional tan clara previa a su incorporación a la Unión Soviética, y con la fractura de la Unión Soviética buscan un poco su identidad. Entonces los movimientos nacionalistas se afirman en esa búsqueda. No suelen ser también anti-inmigración, pero su discurso está más pensado en, por ejemplo, en el caso de Letonia, tenía por acá el dato, en el caso de Letonia está en la Alianza Nacional, es un partido nacionalista que forma parte del Ejecutivo actual, en una coalición con otros 4 partidos, pero lo que buscan es realzar la nación letona, ¿no? Oponiéndose a Rusia y al impacto de la lengua rusa, de la historia rusa, es decir, es más una diferenciación desde ese lado. Los nacionalismos o nacionalpopulismos crecen en Europa y las extremas derechas crecen y van a seguir siendo parte del panorama electoral. Van a seguir siendo parte del panorama electoral en un contexto además en el cual no emerge desde los partidos políticos tradicionales o desde otros actores políticos un discurso unificador. Entonces, el discurso de estos partidos políticos, de estas extremas derechas, entra. El discurso llega. El discurso tiene adeptos. Entonces, en ese sentido, lo que podemos esperar, por supuesto que yo no me apresuro nunca a hacer elucubraciones de qué puede pasar. Vieron que, no sé, se informó Donald Trump de coronavirus en 2 días, las cosas pueden cambiar en el escenario internacional. Pero sí podemos prever, al menos en los próximos años, que en algunos países es probable que crezcan más las extremas derechas, y si no crecen más, al menos se van a sostener en los niveles de voto que vienen teniendo. Con lo cual son actores en el sistema político de los países europeos que van a seguir teniendo un peso específico importante en la conformación de los gobiernos, en la Eurocámara. Fíjense qué paradoja. El segundo partido político con más representantes en la Eurocámara, vieron que les dije que el tercero era la Liga de Matteo Salvini. El primero es el partido de Angela Merkel, pero el segundo es el partido del Brexit. El partido del Brexit es el que tiene en segundo lugar más europarlamentarios. Es una paradoja. En cuanto Gran Bretaña se retire de la Unión Europea, dejarán de ser europarlamentarios. La paradoja es que se presentaron a las elecciones para europarlamentarios cuando ellos fueron los que dijeron que se querían ir. Pero bueno, los manguitos no vendrán mal de ser europarlamentario por un tiempo, y por ahora la Gran Bretaña no se fue, así que siguen teniendo el cargo. Voy a revisar el chat, a ver qué... bueno,
Por acá me decían, Macron hace un par de años lanzó una alarma equiparando la coyuntura actual de Europa con la del periodo de entreguerras, la del auge de los fascismos y la Gran Depresión. ¿Se parece esta Europa a la de entreguerras? No, no se parece esta Europa a la de entreguerras porque el mundo no se parece al mundo de entreguerras. Y precisamente quizá la diferencia hoy está dada por el proceso globalizador y por la globalización. En el periodo de entreguerras, la amenaza estaba adentro. Hoy la amenaza es la que viene de afuera. Los movimientos actuales, estas nuevas derechas, estos nacionalpopulismos, tratan de demostrar de que no se parecen y de que no son como el nazismo o el fascismo históricos de Europa. La verdad es que su discurso en muchos casos se parece mucho. Con lo cual sí, a veces es preocupante. Creo que el caso de Hungría hoy por hoy es extremadamente preocupante por la deriva autoritaria de su gobierno. Además, Víctor Orbán ha ido concentrando cada vez más el poder y esta concentración del poder ha ido acompañada de un alto apoyo popular para Víctor Orbán, casi el 50% de los votos, y además esta segunda fuerza política que les decía que está más a la derecha de Orbán, que tiene casi un 20%, es decir, el 70% de la población de Hungría vota a la extrema derecha hoy. Con lo cual, Hungría quizás es el caso que puede generar mayor preocupación, porque además en esta pandemia, Víctor Orbán aprovechó para gobernar por decreto, prácticamente el Parlamento no está existiendo, aunque además en el Parlamento él tiene amplia mayoría, pero el Parlamento prácticamente no existe, y utilizar medidas de más represión y de mayor censura, en una deriva cada vez más autoritaria de su gobierno. Entonces es quizás el caso más preocupante. El resto de los partidos políticos, si bien tienen discursos neofascistas, en algunos casos neonazis, en los casos que han llegado al gobierno se rigen por las reglas democráticas. Entonces, cuando vimos a la Liga de Matteo Salvini en la coalición de gobierno en Italia, sí, endureció las políticas anti-inmigración, pero luego no fue en contra de las reglas de la democracia y del sistema político. Terminó saliendo de la coalición de gobierno y perdiendo representación Matteo Salvini y la Liga propia, que ahora ya no es más parte de la coalición de gobierno, pero un poco, esto también lo dicen unos autores de un libro bastante nuevo que salió sobre la extrema derecha en Europa, que dicen, bueno, no podemos plantear que la extrema derecha no participe del juego democrático, o no podemos pretender que no sea parte, es parte de esto. Y hay una parte de la población que además apoya eso. Lo que hay que ver es, y lo relaciono también con un discurso que estuvo circulando mucho de Angela Merkel, acerca de los discursos de odio y de xenofobia y de la tolerancia hacia los discursos de odio, tiene que haber tolerancia hasta ahí. Cuando ya los partidos tienen discursos o acciones que amenazan al sistema democrático en países que son claramente democráticos, ¿no? Ahí es donde está el riesgo y donde hay que correrlos del escenario, o hay que ver cómo se pueden correr del escenario. Mientras jueguen con las reglas de la democracia y en el marco de los sistemas políticos que imperan en Europa, en todo caso lo que hay que buscar es si uno no coincide, y en mi caso personal no coincido con esos discursos, es el discurso del otro lado que convenza a la población. Bueno, ¿qué alternativa le planteamos a la población desde el otro lado? ¿Cuál es el discurso desde las formaciones centristas, de centroizquierda, de centro derecha, las formaciones tradicionales de Europa? Europa había oscilado durante todo el periodo de posguerra, durante las últimas décadas, entre la centroizquierda y la centroderecha, ¿no? La socialdemocracia y los demócratas cristianos, como se suele decir a veces, con distintos nombres. Pero oscilaba así, no veíamos como no había una gran polarización, no había extremos. Bueno, desde esos centros o desde otras formaciones más progresistas, ¿cuál es la alternativa que se va a plantear para convencer a la población, para convencer a la ciudadanía,
para brindar una alternativa política a este discurso que crece y que, si no encuentra una alternativa política, va a seguir creciendo. Porque el descontento, esto ha pasado en todas partes, a lo largo de la historia, del descontento social, de la crisis económica, crece el sentimiento de odio hacia el otro. Crece ese sentimiento de odio al inmigrante. El inmigrante es el que me roba el trabajo de mínima. Cuando dijimos, cuando no es un ladrón, cuando no es un terrorista, cuando no es un abusador, porque hay acusaciones de todo tipo. Entonces, este discurso en este contexto es probable que siga creciendo, porque la ciudadanía se va a seguir enfrentando a esta problemática económica, a esta crisis económica y social, y encuentra en esos discursos también una explicación simple. Son discursos que simplifican la realidad. Entonces, la explicación simple también me deja tranquilo de alguna manera, ¿no? No es culpa mía también, no son cosas más complejas, no, es culpa del inmigrante. Si sacamos al inmigrante se soluciona todo. La realidad es que las problemáticas, los problemas económicos de Europa tienen múltiples causas y no tienen que ver con los inmigrantes. ¿Puede pesar económicamente un poco sostener a los refugiados? Sí, puede pesar un poco, pero no son la causa de la crisis económica europea, ni de la crisis económica de otros países. Pero es una forma fácil de explicar la realidad. Y la forma fácil de explicar la realidad, y con esto sí que voy a cerrar, los estereotipos nos simplifican la realidad. Y solemos recurrir a los estereotipos para comprender, así como los economistas recurren a los modelos para comprender la realidad económica, a los modelos económicos. Modelos económicos que simplifican la realidad. O los cientistas políticos y los sociólogos, los cientistas sociales, recurrimos a los tipos ideales como conceptos. Simplificamos la realidad y después abordamos la realidad de ese tipo ideal. Bueno, el estereotipo y el discurso que simplifica la realidad es el discurso que entra más fácilmente y mucho más cuando yo ese discurso lo tengo que hacer entrar a través de medios de comunicación como las redes sociales. En las redes sociales el discurso tiene que ser simple. Simple, sencillo, visual, de ser posible, que se diga en 5 a 6 segundos, que es el tiempo de reproducción promedio de un video en Facebook o en Instagram. 5 a 6 segundos, no más. Vieron que la duración de una historia, de un video en una historia de Instagram es de 15 segundos. Piensen ustedes cuando están revisando Instagram o Facebook o Twitter, ¿cuánto se quedan viendo un video? Si no les interesa particularmente. ¿Cuánto tiempo nos quedamos viendo el video? Lo máximo es 5 o 6 segundos. Entonces, si yo quiero, si me interesa mucho, mucho, me voy a quedar viéndolo. Aunque dure 20 minutos, no, 20 minutos ya no mira nadie de video, pero 2, 3, 5 minutos, me voy a quedar viendo el video porque me interesa mucho. Pero si yo quiero que un discurso político entre, lo tengo que poder resumir en 5 segundos. 5 segundos es muy poco tiempo, me simplifica mucho la realidad. De un lado, simplifico la realidad muy fácil, los inmigrantes son los culpables. Del otro lado, tengo que explicar que la realidad es mucho más compleja y no me entra en 5 segundos. ¿Cómo hago para transformar el discurso de una realidad compleja en un discurso de 5 segundos? Ahí está el desafío de los partidos políticos también. Acá dice Mica, siempre se busca un chivo expiatorio para lograr unir la población cuando está fragmentada. Pasó durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos eran la causa de la crisis de Alemania, hoy en día son los musulmanes y los inmigrantes. Totalmente, Mica. Y además, y lo voy a relacionar con esta guerra que hablábamos al principio del Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, cuando tengo un enemigo, logro la unidad nacional. Cuando no tengo hipótesis de conflicto afuera, cuando no tengo una guerra, porque la Unión Europea ha luchado para no tener más guerras, por supuesto,
y la Unión Europea se construyó también para que no volvieran a guerrear los países europeos entre ellos, para que no hubiera una tercera guerra mundial. Bueno, entonces el enemigo, el chivo expiatorio, el culpable, bueno, son los musulmanes, son los inmigrantes, fueron los judíos, son los gitanos volvieron a aparecer en el discurso. Los gitanos estaban en el discurso del nazismo también, ojo, y fueron parte de los grupos perseguidos por el nazismo. Entonces, vuelven a aparecer los gitanos también, como un grupo perseguido en el este de Europa, en este caso, más en... Pero también lo fueron, fíjense, me acuerdo que cuando gobernaba Nicolás Sarkozy en Francia, después de la crisis económica, decidió expulsar de Francia un grupo de gitanos. Claro, el problema es que estos gitanos eran de Rumania. Y Rumania era miembro de la Unión Europea. Con lo cual, son ciudadanos europeos que tenían derecho a estar en Francia. La zona Schengen establece la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea. Y Sarkozy estaba echando a ciudadanos europeos de Francia. Después tuvo que pedir perdón en 20 idiomas más o menos por lo que había hecho, pero fue un ataque ya en ese momento hacia una comunidad romaní que estaba habitando dentro de Francia. Pero sí, como vos decís, Mica, siempre se busca un chivo expiatorio. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, si no tienen preguntas o comentarios, nos vamos. Yo te quería preguntar algo. Dale, Lucía. Yo mucho la diferencia entre nacionalismo, populismo, no sé, desconozco. Se me confunden los términos. ¿No es contradictorio que sean nacionalismo, populismo, como los mencionás vos? ¿No se contradice? En la idea que uno tiene popular, de lo que es popular, de lo que es populismo, exactamente. Estamos hablando de ultraderecha y es una ultraderecha populismo. ¿Es medio contradictorio o no? Pareciera. Es un debate teórico que todavía se está dando. Quienes defienden que la palabra populismo se refiere al campo popular nada más y que representa solo a formaciones progresistas o de izquierda, coincidirían con lo que vos decís, Lucía. Yo tomo un concepto de populismo desde lo discursivo, que es el concepto y ahí aparece populismo de izquierda y populismo de derecha. En ese caso, ¿qué es lo que caracteriza al populismo? Lo que caracteriza al populismo es un liderazgo fuerte, siempre, un líder carismático o una líder carismática, y además un discurso que tiene que ver con salvar al pueblo. Ese líder es el que representa al pueblo y lo va a salvar. En el populismo de izquierda es la búsqueda de futuro, si se quiere. Y hay un enemigo, pero que es externo. Hay enemigos en el populismo de izquierda también, ¿eh? Esto que yo les digo, hay un librito también chiquitito, pero más nuevito, se llama ¿Por qué funciona el populismo? De María Esperanza Casullo, que es una politóloga argentina. Y ella, que hace un análisis de distintos tipos de gobiernos populistas, dice, en el populismo de izquierda, en general, hay un enemigo externo, que es el imperio, que es Estados Unidos, que es el Fondo Monetario Internacional. Y hay un enemigo interno que, según cuál sea el gobierno, podrán ser los terratenientes, los empresarios, los oligarcas, como los llame cada uno de los gobiernos. Hay unos enemigos. Y el líder representa al pueblo para salvar al pueblo de esos enemigos. En el populismo de derecha, también, porque si uno habla de populismo en términos discursivos,
ellos dicen que van a salvar al pueblo, pero con una visión del pasado, de volver a esa época en el pasado en que era mejor la sociedad, volver a esa época en el pasado en que era una comunidad pura. Entonces, digo, si nosotros pensamos, Donald Trump es un líder populista, de derecha, líder carismático, vínculo directo con las masas, y él es el salvador que va a hacer América grande de nuevo. Y en ese, no todos los partidos de extrema derecha son nacionalpopulismos, no todos, porque hay partidos que son extremas derechas, pero que no tienen un discurso populista. Pero hay varios de los europeos que sí tienen un discurso más populista y de que es el líder que va a salvar al pueblo, Víctor Orbán, y los valores húngaros, que va a salvar al pueblo volviendo a una época pasada que fue mejor. Esta idea de todo tiempo pasado siempre fue mejor. Y en la utopía de una sociedad cerrada. Es decir, lo que pasa del término populismo está en el debate. ¿Qué es el populismo, no? Y se usa a veces peyorativamente o se usa solo para hablar de los gobiernos de izquierda, como para decir, son populistas. Y la realidad es que hay muchas definiciones de populismo. Hay muchísimas definiciones. El año pasado participé de, ahora sigo con los otros comentarios, participé de una jornada de debate de teoría política contemporánea y justamente unas jornadas maravillosas porque no era en el Congreso tradicional, sino que era debate, debatíamos entre nosotros. Y nos pasamos toda una tarde debatiendo qué era el populismo. Y no llegamos a una conclusión, ¿eh? No llegamos a ninguna. Pues nos pasamos toda la tarde debatiendo qué era el populismo y al día siguiente nos pasamos toda la mañana debatiendo sobre las nuevas derechas latinoamericanas. Porque las derechas latinoamericanas, que les podemos dedicar otro día a las derechas latinoamericanas, tienen otros componentes, tienen un componente evangélico, por ejemplo, muy importante, tienen un componente, es decir, es distinta la derecha latinoamericana de las derechas europeas, como son distintas las derechas europeas de la derecha de Estados Unidos, incluso de la propia de Donald Trump. Lo uso como ejemplo porque es quizá el discurso más cercano que tenemos y porque acabamos de ver el debate esta semana de Trump con Biden, pero no, son muy distintas los discursos de Trump de los discursos de la extrema derecha europea. Marta dice, me parece muy acertado el tratar de entender el auge de esos movimientos de derecha, no el de rechazarlo directamente. Claro, no, podemos no coincidir con estos movimientos de derecha. Personalmente yo no coincido. Respeto, igual soy tolerante y respetuosa de todas las ideologías políticas que se hagan en el marco de una sociedad democrática para mí. Pero lo que tenemos que hacer es comprender por qué tienen esa representación, qué es lo que ve la gente en esos partidos. ¿Qué elementos sintetizados en la estigmatización del inmigrante de la derecha europea se evidencian en la derecha argentina? La estigmatización y las derechas argentinas y la estigmatización de los migrantes en Argentina es muy, muy particular. Hay un trabajo realizado por un antropólogo argentino que se llama Mario Margulis, que se llama La segregación negada. Es un libro que lo escribió hace varios años en base a investigaciones que hizo sobre todo en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, y que lo que mostraban es que en la Argentina la segregación, la discriminación, la xenofobia, el racismo, todo esto, está negada. Nadie se asume discriminador. Nadie dice, nadie dice que va a discriminar al otro. Pero además, quienes son discriminados tampoco asumen la discriminación, se la tiran a otro. Esto lo veía, por ejemplo, en el barrio de La Boca, él decía que había muchos inmigrantes internos, es decir, por ejemplo, provenientes del norte del país, que vivían ahí, que tenían un color de piel más parecido al de, no sé, los bolivianos, por ejemplo, que al de los argentinos, con un color de piel más oscuro. Y les preguntaban si los discriminaban a los jujeños, salteños, por ejemplo, que vivían ahí. O sea, no, a mí no me discriminan a los bolitas, discriminan a los paraguas. Además esta cuestión, ¿no? Los bolitas, los paraguas, el estereotipo.
En Argentina tenemos igual muchos estereotipos hacia los inmigrantes. Piensen un poquito en los estereotipos. El colombiano es narco, el gallego es bruto, los bolivianos, los paraguayos, todos los inmigrantes bolivianos, paraguayos, peruanos son inmigrantes que pueden ser ladrones. Hay un estereotipo muy asignado, bueno, y todo el que venga del mundo árabe para nosotros es turco. Los árabes nos quieren asesinar cada vez que le dicen turco, porque aparte los árabes muchos no quieren a los turcos. Pero tenemos ahí un estereotipo muy arraigado hacia los inmigrantes, y somos un país creado de inmigrantes, digo. Acá dice Marco, las derechas latinoamericanas y las de Estados Unidos tienen un tinte de coronavirus, y no preguntémosle a Bolsonaro. Sí. Bolsonaro y Trump han padecido en el caso de Bolsonaro, y ahora Donald Trump está padeciendo coronavirus. Además, las derechas latinoamericanas tienen un discurso específico respecto del coronavirus. El discurso negacionista, el discurso no tanto de la apertura económica, pero sí el discurso negacionista y el discurso de hablar del virus chino, ¿no? Adjudicar toda la culpa de la pandemia a China particularmente. Volviendo a eso de la derecha argentina, hay una culpabilización a los inmigrantes de la desocupación. En algunos momentos críticos económicos, no sé cuándo no estamos en un momento crítico económico en la Argentina igual a veces, pero en los momentos más críticos de la desocupación hay una culpabilización a los inmigrantes. Pero depende mucho además de la ciudad, de la región, no sé, en Mar del Plata, particularmente pienso que hacia los inmigrantes bolivianos el pensamiento, es el pensamiento que tengo yo, no sé si lo compartirás, gran parte de la población, estoy cegada por mi opinión, pero digo, gracias a los inmigrantes bolivianos se ha desarrollado el cordón frutihortícola de Mar del Plata como se desarrolló. Y no veo Mar del Plata quizá por además ser una ciudad que ha crecido en base a la inmigración, no solo, y que recibe inmigrantes permanentemente, Mar del Plata, de otros países y del resto del país. Yo no nací en Mar del Plata, yo nací en Rosario, así que soy una inmigrante. Hay como siento personalmente que por ahí en Mar del Plata hay como una mayor tolerancia a la inmigración y menos segregación y discriminación. Pero sí hay elementos. Acá existen agrupaciones, sí, por supuesto, eso sí. No, la verdad. A veces me quiero olvidar de que existen, Jorge. Ese quizás sea el problema, que a veces me quiero olvidar de que existen porque, de todos modos, tienen una representación marginal en el sentido, las agrupaciones neonazis en Mar del Plata, en el sentido de que no han congregado mucha gente. Es decir, existen, pero no tienen una representación popular, como encontramos en algunos partidos neonazis en Europa. La extrema derecha en Argentina no ha prosperado tanto, pero la derecha se vuelve cada vez más extrema en algunas cosas, ¿no? Ahí encuentro como esa cuestión. La extrema derecha, si se vende como extrema derecha en Argentina, y la verdad que queda muy mal decir que sos de extrema derecha por nuestra historia y por la lucha que ha significado para nuestro país recuperar la democracia y todo lo que nuestro país ha atravesado. Pero la propia derecha, la derecha tradicionalmente liberal, se está volviendo cada vez más extrema en su discurso. Y en el discurso de su militancia también. Entonces, ahí hay una cuestión también a tener en cuenta, y vuelvo a esto, las redes sociales entran más fácil ese discurso. Soy una consumidora, consumo y además trabajo en redes sociales, y Twitter se ha vuelto, por ejemplo, una red social cada vez más violenta, extremadamente violenta. Y estos discursos de extrema derecha ahí crecen. Y eso es lo que genera cierta preocupación. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, les voy a pedir que prendan sus cámaras un segundito nada más antes de irnos. A los que la tienen apagada, así saco una fotito. Si alguno no puede, no pasa nada, pero la mayoría de los que puedan.
Así me queda el recuerdo. Ay, paren que tengo que mejorar mi cara porque yo termino mirando para abajo después en la foto. Ahí está. El recuerdo de siempre para el Instagram, para las redes sociales, ¿no? Porque esto hay que difundirlo. Están todos ustedes acá un sábado a las 4:30 de la tarde. Por suerte hace mucho frío, entonces no les iban a dar ganas de salir a muchos lados. Pues la verdad que estar un sábado de 3 a 4:30 de la tarde escuchando sobre los nacionalismos en Europa, el agradecimiento grande es mío hacia todos ustedes por participar. Mis redes para seguirme. Bueno, me pueden seguir, me pueden buscar en Facebook por mi nombre, Melissa Centurión, en Twitter, @Melissa Centurión, y en Instagram soy melicenturión86. En cualquiera de las redes sociales me pueden buscar y ahí, ahora estoy un poquito más activa en Twitter compartiendo información sobre lo que está pasando y nada más. Si me quieren preguntar algo, aparte van a ver si no me conocen tanto, ven ahí las publicaciones de todas las charlas, estas y otras actividades en las que participo. Así que, bueno, ahí algunos dicen felicitaciones, dice Jorge, bueno, gracias a todos por participar y nos vamos a ver. Gracias Juli por participar. Gracias Mariana, bueno, a todos los que participaron, no quiero dejar a nadie afuera, a varios los veo todas las semanas, o en las clases del curso o en las clases de la facultad. Así que gracias además por querer escucharme un sábado, ¿no? Porque doble mérito, que me escuchen otra vez en la semana. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y gracias a la biblioteca, a la asociación de amigos, que siempre están presentes en estas charlas. No me voy a adelantar todavía al tema del mes que viene. Por ahí sea el espacio postsoviético que nos quedó pendiente. Por ahí ya hablemos algo de Estados Unidos. Se nos vienen las elecciones. Así que vamos a ver. Pero bueno, después todos saben por dónde tener la información para poder ver de qué tema es la charla. Pero o en un lado o en el otro, o en el espacio postsoviético o en Estados Unidos, va a ser alguno de esos dos temas, y en diciembre cerraremos con una charla preguntándonos qué viene para el mundo post-pandemia. Qué problema, ¿no? Qué problema en el mundo post-pandemia. Interrogación, qué signo de interrogación. Bueno, Meli, acá estamos voluntariamente, no es sacrificio. Es un sábado que, sabiendo lo que teníamos que hacer, lo elegimos. Así que... Cierto. Muchas gracias, Lena. Muchas gracias, Lo esperamos. Gracias, Melissa. Excelente. Gracias, Daniel, Adriana, bueno, a todos, y nos vemos el mes que viene. Algunos los veo antes, pero si no, nos vemos el mes que viene. Gracias.